En la serie de entrevistas que estamos haciendo a los miembros de la Academia Nuclear, que se fundó hace ya buenos años, tenemos ahora con nosotros al doctor Jesús Aymar, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú también hace algunos años. Jesús, ingeniero civil, ¿no? Fuiste a Estados Unidos. ¿Qué cosa estudiaste allá? En Estados Unidos primero seguí el magíster en física nuclear y después logré el grado de PhD en física nuclear en la Universidad de Notre Dame. ¿Y luego regresaste a la Católica? Regresé porque yo fui en un proyecto como profesor de la Universidad Católica para ser entrenado en física, para poder desarrollar ciencias en la Católica con la ayuda de la Fundación FOR en ese tiempo. Así que a mi regreso me reintegré después de lograr el grado de PhD allá. Regresé acá a continuar con las labores en el Departamento de Física de la Universidad Católica. ¿Tu tesis allá en Notre Dame, todavía te acuerdas? Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? ¿De qué fue? Bueno, mi tesis fue sobre el estudio de los isótopos del níquel, utilizando fuentes de deuterones polarizados para poder determinar los valores de los spines y las energías y todo de todos los isótopos del níquel. Ahora, cuando regresaste a Lima, te pusiste a hacer aplicaciones nucleares. ¿Qué aplicaciones? Bueno, desde que estaba haciendo el doctorado en Estados Unidos, en el PhD, la Universidad de Notre Dame queda más o menos a 80, 90 millas de la ciudad de Chicago, donde se encuentra en la parte este el Laboratorio Nacional de Argonne, que tiene una gran facilidad, es uno de los grandes laboratorios de energía nuclear allá en Estados Unidos. Y entonces ellos realizan muchísimas aplicaciones. Hay aplicaciones en las cuales se emplean muchas matemáticas para los matemáticos, hay aplicaciones para los físicos y así sucesivamente. Entonces, más o menos una tarde o un día por semana viajaba al Laboratorio Nacional de Argonne para hacer algunas pruebas de aplicaciones técnicas. Porque estabas en Lima, ¿qué aplicación hiciste? Y entonces ahí estudié, por ejemplo, me interesó mucho prospección de cobre, por ejemplo, o prospección de minerales, utilizando análisis por activación con neutrones. Me mandaron ahí a una zona donde estaban todos los equipos que ya no servían. Y de ahí comencé a armar, saqué mi multichannel, mi kit, de todo había. Todo era servible, pero ellos van cambiando y lo van dejando ahí, pues. Había hasta unos aceleradores, y había cosas que se pueden traer acá y todavía siguen ahí. O sea, ellos siguen cambiando, dejan equipo nuevo y el otro equipo lo dejan ahí y es posible traerse cosas para hacer investigación. O sea que ahí, inclusive para utilizar el mismo material peruano, me llevaron a Chicago y en Chicago me dijeron, mira, ¿de qué mina de Perú quieres? Y tenían absolutamente todos los materiales, muestras de acá de Perú. Entonces hicimos un trabajo que fue publicado también en la revista California 252 acerca de eso. Lo mismo, ahí muy cerca del Laboratorio Nacional de Argonne queda el laboratorio de dosimetría de Landauer. Y él era muy amigo de esta gente y ahí lo conocí personalmente, el dueño de Landauer. Él me invitó a su laboratorio y ahí comencé a aprender también la técnica de dosimetría y radiaciones. En la parte de control de calidad que hacen en Argonne, aprendí un poco de lo que hacen ellos de radiografía industrial ahí en esto, y lo mismo pruebas de ultrasonido, pruebas de corrientes inducidas para ver fugas en la parte del reactor.
Entonces, todas esas aplicaciones las hice mientras yo estaba haciendo el doctorado. Entonces, cuando yo regreso, realmente ya encuentro, inclusive traje muchas placas para poder continué haciendo investigación para mandarle a Notre Dame, porque había unos trabajos inconclusos que había que hacer. Pero yo tenía ya una gran idea de lo que podía hacerse aquí en el país, y entonces y todas esas las hemos venido planteando y se han venido cristalizando. ¿Y en la Católica tú enseñabas física nuclear? No lograste, creo, introducir esa línea en la Católica. Bueno, es bien difícil, o sea, lo que hicimos, por lo menos en ese momento se hacía, era, se estableció la carrera de física, que ya comenzó a funcionar antes que yo llegara, con la gente que fue primero y regresó con el magíster, y dábamos pues los cursos hasta obtener el bachillerato y hacer la tesis de licenciatura, y el resto era el física, tanto física, química como matemática, daban el apoyo integral para las otras carreras de ingeniería, ¿no? O sea, la física eran dadas por los físicos en todas las carreras, las matemáticas dadas por matemáticas en todas las carreras y sucesivamente, lo que no era antes, pero ahora ya se convertía en eso. Entonces, en esa primera fase que yo regreso se comienza a hacer todo eso. De regreso también comencé allá a participar, a conocer a la Junta de Control de Energía Atómica en ese tiempo, porque no era el instituto. Me acuerdo, me tocó en esa época que yo vine, estaban las famosas bombas de Mururoa que reventaba Francia en el atolón de Mururoa. A mí me tocó, a pedido de la Junta de Control de Energía Atómica, me tocó hacer la evaluación de si realmente nos causaba efectos nocivos o no para la población. Hicimos un estudio bastante fuerte de todo lo que es aire en todo Lima, hicimos estudios en Arequipa, Huancayo, en el norte, estudiamos todo lo que son el efecto del pasto, de la alfalfa, cómo comían las vacas y cómo aparecía en la leche, lo mismo en las verduras. Se hizo un estudio bastante, duró 8 meses, 10 meses, en el cual se trabajaba día y noche en esa cuestión, porque era un pedido del presidente de la República. Lo había pedido al IPN. ¿Y cómo es ahora? Y eso, el desarrollo desafortunadamente, bueno, es una cosa que parece así, ¿no? El resultado era que efectivamente llegaba la radiación, que hacía daño, pero el daño no era una cosa que te podía causar molestia ni nada, era muy pequeño, las bombas eran muy bajas y realmente no se hacía. Pero aún así el gobierno se le conversó al presidente Velasco y se le dijo lo que era. Dijo muy bien, nos felicitó y todo, y al otro día rompió relaciones con Francia. ¿Cómo ves finalmente el avance de las ciencias nucleares en el Perú? Bueno, yo creo que con el centro nuclear se ha avanzado bastante. O sea, tener un centro nuclear como este es una infraestructura muy buena, y realmente lo que se necesita es un gran apoyo del gobierno, política del gobierno. No solamente en el campo nuclear, yo creo que en los otros campos, definitivamente un país que no desarrolla ciencia y tecnología, desarrolle lo que desarrolle, siempre vamos a quedar en lo mismo. El presidente Ollanta y el premier Salomón Lerner han propuesto un ministerio, un porcentaje elevado, 1% del PBI en ciencia y tecnología, y una serie de medidas en pro de la ciencia. ¿Apoyas esas? Mira, yo creo que sí. En el Perú se tiene que desarrollar la ciencia y tecnología. Si no desarrollamos esto, mira, podemos hacer muchas cosas. Es muy bonito, se está desarrollando la agroindustria y va muy bien. Estamos exportando cada vez más, 3.500, 4.500 millones de dólares. Perfecto. Y podemos seguir subiendo. Pero de aquí a 20 años, eso no nos sirve para nada. Muchas gracias, doctor Aymar.